buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, es un gusto saludarlos. Agradecer al Centro Graduado de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por la invitación a participar de esta actividad. Además, bueno, es un placer para encontrarme con amigos, ver a mucha gente querida que está aquí en los cuadraditos, así que estoy como en casa, la verdad que es un placer absoluto. Bueno, yo tengo unos minutitos y quería presentarles algunos lineamientos del sistema de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Hay una ley, que es la 14.543 del año 2013, que estableció el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene en este sentido un modelo que interviene de acuerdo al monto de la pena, ya que la pena para este tipo de delitos o el concurso de delitos tiene que ser superior a 15 años. Esto es en consonancia con otras provincias como Río Negro, Entre Ríos y Chubut, diferenciándose además de otras provincias como Córdoba, Chaco y Mendoza, que determinan la competencia del jurado en razón del delito que se juzga, y de Neuquén, que tiene en cuenta el delito que se juzga y el monto de pena solicitado por la acusación. Es decir, hay como distintas modalidades. En Buenos Aires, entonces, el parámetro es el monto de la pena del delito que se trate. Una novedad que tiene el sistema bonaerense es que el jurado popular tiene que estar compuesto por mujeres y varones en forma igualitaria, si bien no podemos dejar de observar que el uso de esta categoría responde a una concepción binaria de los géneros, pero también debemos mencionar que es interesante en cuanto a que hay una búsqueda de la igualdad en la toma de decisiones en la esfera pública que la propia ley contempla. La ley bonaerense pueden ser jurados todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan entre 21 y 75 años de edad y tienen que ser nativos o naturalizados. Aquí es interesante mencionar que la ley contempla desde 21 años y deja fuera el marco etario de 18 a 21, a pesar que es interesante señalar también que es posible ser juzgado teniendo 18 años, pero no es posible ser juzgador con 18 años. ¿Sí? Entonces hay que mostrar una cierta incongruencia en la ley. Por otra parte, no pueden ser jurados, y esto es taxativo, los funcionarios públicos, legisladores, integrantes del Poder Judicial, abogados, escribanos, procuradores, integrantes de la Fuerza de Seguridad, penitenciarias o defensa, ministros de cultos, personas con antecedentes penales o que se encuentren imputadas en un proceso penal. Esto último tiene alguna complejidad también que hay que mencionar, ya que aquel que está imputado en una causa penal tiene presunción de inocencia y por lo tanto en principio no habría obstáculo para ser designado. Sin embargo, esto lo establece la ley, a pesar que hay una discusión en este sentido. Para ser jurado se elabora anualmente un padrón que es avalado por la Suprema Corte respecto de su validez, y esto se hace todos los años. El proceso de juicio por jurados es más o menos el conocido, es más o menos el habitual que todos alguna vez escuchamos. Hay una audiencia de selección de jurados que se llama OADIR. En esta audiencia las partes pueden interrogar con distintas reglas de examen y contraexamen y eventualmente recusar a algunos potenciales jurados. Las causales de recusación son aquellas establecidas en el Código Procesal Penal y en definitiva de lo que se busca es, al igual que en un jurado profesional, es el derecho constitucional que tiene toda persona a contar con un tribunal imparcial. Esta es la clave, digamos, y esto finalmente es lo que se busca con estas excusaciones. Hay excusaciones, hay recusaciones, es
tiene un trámite que es interesante, porque hay un número máximo de recusaciones y demás. Sí es importante mencionar que, a diferencia de otras leyes sancionadas en el país, en Buenos Aires se permite la renuncia de la persona imputada a ser juzgado por juicio por jurados. Esto remite en cabeza de quién es la garantía constitucional, si es en cabeza del imputado, con lo cual es un derecho renunciable, es una garantía renunciable, o es un derecho o garantía del pueblo a participar de la administración de justicia. Según lo que uno decida, en ese caso podría o no ser renunciado. En otros países del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, es una garantía constitucional reconocida y es renunciable, ¿sí? en todo momento del proceso. Una cuestión vinculada con esta renuncia se relaciona cuando en la causa hay varios imputados y solamente renuncia uno de ellos. ¿Qué ocurre? Aquí la ley dice que la renuncia de uno se hace extensiva a todos, a pesar que esta resolución, esta decisión del legislador fue declarada inconstitucional en forma unánime en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, y se logró, en la mayoría de los casos lo que se hizo fue separar los juicios de aquel que renunciaba de aquellos que no lo hacían. En otros casos, que quizás sea la solución más adecuada, se mantuvo el juicio por jurados cuando la mayoría decidió sostenerlo. Es interesante señalar que el juicio por jurados es un verdadero litigio acusatorio de calidad. Es decir, porque existe una confrontación en pie de igualdad entre la hipótesis acusatoria y la hipótesis defensista. Y el juez pasa a tener un rol de árbitro, es un juez de garantías del debate. ¿Sí? Es un juez que no toma obviamente partido, rol de imparcialidad, pero aparte no es un rol que investiga, no es el rol de juez, instructor e investigador. El juicio comienza con las instrucciones iniciales, que forman parte, que van a dar el marco del debate. Ahí el juez, con control de las partes, tiene el deber de mostrar la finalidad del juicio por jurado, cuál va a ser la función, cómo será el desarrollo del debate, cuáles cuestiones deben considerarse como prueba y cuáles no, los alcances del principio de inocencia, la duda razonable y a quién corresponde la carga de la prueba, etc. Un tema que se suele soslayar, pero que a mí me parece central dentro de este proceso, es el tema del lenguaje. Nosotros sabemos, estamos hoy en la Facultad de Derecho, a pesar que no estamos, pero estamos, nosotros nos formamos con un metalenguaje, empezamos a hablar con un lenguaje oscuro, lo llenamos de arcaísmos, de frases largas, usamos un montón de palabras difíciles, las juntamos, hacemos párrafos enormes e ininteligibles, y después lo que logramos es que el ciudadano de a pie no entienda una palabra ni de las resoluciones judiciales, ni de las sentencias, y muchas veces ni siquiera de las leyes. En este sentido, la ley impone que las instrucciones deben ser hechas en un lenguaje claro y accesible. Y esto es importante porque este fenómeno del lenguaje oscuro, ese lenguaje, metalenguaje judicial que todos tenemos incorporado culturalmente, ha ido, y esto es importante mencionar como paradigma de comunicación, ha ido cediendo con la aparición de nuevos mecanismos de juzgamiento. Es decir, del sistema escritural viejo, de la ley Obarrio, de que existía el juez de instrucción y el juez de sentencia, nosotros pasamos a un sistema de tribunal oral, de juicio oral, que impone que por lo menos los jueces tengan que comunicarse en forma directa con los testigos, con los no abogados,
en un lenguaje que sea accesible para esa persona. Aquí hay una profundización de esa lógica y que yo la rescato porque me parece saludable, me parece que, y en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene como política de Estado del Poder Judicial el lenguaje claro. En definitiva, de lo que se trata es fomentar que las decisiones de los jueces, sean interlocutorias o definitivas, sentencias, resoluciones y demás, sean comprendidas por la persona a la que va dirigida, sin necesidad de tener un traductor, sin necesidad de que haya un abogado que le traduzca una decisión judicial que afecta la vida, la libertad o la propiedad de una persona. Y en este sentido, en el juicio por jurados, la propia ley marca que esta comunicación debe ser en términos accesibles. Y esto es interesante porque aquí, por primera vez, se ve que es alguien no abogado, el juez. Entonces, claramente, todo el proceso, la intervención de los fiscales, la intervención del juez, de los abogados defensores, de todas las partes, va a ser en un lenguaje accesible porque le están hablando al jurado, le están hablando en un, no se le puede hablar en un metalenguaje, le tienen que hablar en un lenguaje que esta persona conozca. Esto tiene que ver con un servicio de justicia accesible, finalmente con un mejor servicio de justicia, un servicio de justicia de calidad. No solamente por el sistema de juicio por jurado, sino en realidad en particular con esto del lenguaje claro y no del lenguaje judicial. Bueno, después están los alegatos de apertura, esto funciona como en cualquier juicio oral, los alegatos de clausura, se discute y se presenta toda la prueba, y me gustaría marcar, para no abusar del tiempo, que para imponer una condena son necesarios 10 votos de las 12 personas que integran el panel de jurados. El número 12 es un número medio mágico dentro del sistema. Para aquellos delitos que tienen pena de prisión perpetua, el jurado se tiene que expedir en forma unánime. Entonces se necesitan 10 votos de las 12 personas para un veredicto condenatorio. Para dictar un veredicto no condenatorio, con 5 votos alcanza. Es decir, hay un mecanismo en el que empiezan a jugar los números. Entonces tenemos la situación de pena de prisión perpetua, unanimidad. No condena, 5 votos. 8 votos o más puede haber sentencia condenatoria. Y cuando hay 3 votos sucesivos en los que no hay acuerdo, es lo que se conoce como caso estancado. Esto implica que el jurado vuelve a deliberar y se ordena la realización eventualmente de un nuevo juicio con un nuevo jurado. Es decir, hay como una lógica que va cambiando. Es interesante mencionar como última cuestión técnica que en el juicio por jurado solo la persona acusada tiene derecho al recurso. Solo el acusado, ni el particular damnificado o querellante no tiene, ni el fiscal ni el Ministerio Público tiene vía recursiva. Y esto está reconocido tanto legislativamente y fue además avalado por los distintos tribunales del país, de la provincia, de todas las instancias. Les voy a dar un número simplemente para graficar un poquito el sistema. En la provincia de Buenos Aires, desde el año 2015, que fue cuando se realizó el primer juicio oral, hasta el 2019, donde se realizaron los últimos, antes que aparezca este manto de blancura que todos tenemos en nuestra vida, se hicieron 375 juicios por jurado. ¿Sí? Hoy 20, antes, hasta el año pasado, 19 departamentos judiciales. En todos los departamentos judiciales hubo juicios por jurados. Por otra parte, tenemos un número mucho mayor de causas requeridas a juicio por jurados, por el tipo de delito y demás. La diferencia es que la mayoría de ellas fueron abreviadas. Entonces, en ese caso no hubo necesidad de realización de juicio.
En cuanto a algunos de los beneficios, para ir ya terminando, se nota a partir de distintas encuestas que se realizaron en la provincia de Buenos Aires después de la realización de juicios, que existe una cierta unanimidad en que los jurados perciben una mejora en su mirada de la administración de justicia. Por otra parte, es interesante que había un 12% de jurados que venían con una mala o muy mala percepción del sistema judicial, y luego del juicio esa percepción se redujo a 0. También subió los que tenían buena imagen de 48 a 64, etcétera, etcétera. Es decir, hay alguna bonanza, alguna mirada buena en cuanto a la percepción que tienen aquellas personas que participan del jurado de previo a participar después de haberlo hecho. De hecho, el 82% de los encuestados, y este es un dato que me parece que es muy importante y halagador, volvería a ser jurado en caso de que sea nuevamente convocado. Esto es importante porque muestra una experiencia positiva para los ciudadanos. De esos juicios, de ese número que hablábamos hoy, hubo 220 veredictos de culpabilidad, 106 veredictos de no culpabilidad, 42 mixtos y 7 juicios estancados en los que hablamos que debían hacerse nuevamente el juicio. Ya para ir terminando, algo vinculado con la duración del proceso, hay la idea de continuidad de los juicios, sobre todo en un sistema judicial como el jurado, que es un sistema rígido. Es decir, que tanto el juez como los jurados, mientras está ese juicio, no pueden hacer otra cosa. Esto es importante señalar cuánto tiempo le lleva al sistema judicial cada causa. Los números varían entre 1 y 4 días, hay un promedio entre 2 y 3 días de realización de juicio. Estoy tomando la integralidad de todos los años, es decir, no hay ningún juicio que haya superado los 5 días en la provincia de Buenos Aires desde que se implantó el sistema. Esto, recuerden que igualmente lleva a que un juez, en este caso un tribunal oral, esté sentado participando del juicio por jurado y no pueda hacer ninguna otra cosa más que ese juicio, ¿no? Esto también hay que marcar. Recordemos que todas las instancias orales, instancias de juzgamiento, son estructuras rígidas. A diferencia de las flexibles, en las que uno puede hacer 4 o 5 cosas a la vez, al juez ahí lo único que puede hacer es estar concentrado, dedicado 100% todo su tiempo a esa actividad. Así que en principio 3 jornadas podría ser una buena síntesis de promedio de la duración. 2 o 3 cuestiones finales que tienen que ver y son interesantes de mencionar en cuanto a la experiencia, muy breves. En primer lugar, todo el trabajo en la provincia de Buenos Aires en materia administrativa vinculado con el juicio por jurados lo hace el tribunal oral, lo hace un tribunal criminal. Todos los operadores del sistema entienden que lo mejor es que exista. Nosotros tenemos un problema de logística, la provincia de Buenos Aires ustedes saben que es enorme, de hecho tenemos 20 departamentos judiciales, pero en todos lados se plantea un acuerdo en el que todo lo administrativo vinculado con el armado juicio por jurados no debiera estar en cabeza de los jueces y de los secretarios, de los funcionarios de los tribunales, que debiera haber una estructura administrativa, que es una oficina de gestión, si se quiere, que esto es algo muy común en distintos organismos que tienen, sobre todo sistemas acusatorios. Nosotros estamos en el ámbito nacional todavía con eso pendiente. Pero lo cierto es que esto lo termina haciendo el secretario, llamar a los jurados, llamar a los testigos, lograr que todo el mundo venga, pensar en los suplentes que tienen que estar presentes también por eventuales ausencias. Es decir, el acondicionamiento edilicio es otro de los problemas centrales, ya que las estructuras judiciales están pensadas con una lógica que
que no es esta lógica del juicio por jurados. Esto impone que el jurado necesita un lugar donde desarrollar el debate, es un lugar más grande del que utilizarían las estructuras judiciales normales. Recuerden que estamos hablando que tienen que haber 12 personas, más los suplentes. Después tiene que haber un lugar de debate, de discusión del jurado, que tiene que estar conectado directamente, es una oficina que está conectada con la sala de audiencias. Es decir, que el tema edilicio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires es una falencia a marcar, ya que se rige con una lógica también muy legislativa, si se quiere, que es establecer leyes sin que vayan acompañados de los recursos presupuestarios pertinentes. Creamos los sistemas, nos parecen bárbaros, se lo damos al sistema judicial y que el sistema judicial se arregle, y nosotros somos de arreglarnos, así que somos de acomodarnos. Es como en la facultad, digamos, nosotros todos nos acomodamos, lo vamos viendo y encontramos alguna forma, pero lo cierto es que el tema edilicio es un tema a tener en cuenta, ya que las necesidades edilicias son distintas de si hablamos de un jurado, que si hablamos de un tribunal oral, o hablamos de un fiscal o un juez instructor investigador. Y por otra parte, un tema también logístico tiene que ver con la tecnología. Esto tiene que ver, sobre todo en estas últimas épocas, nosotros tenemos algunos problemas de conectividad en determinados lugares, ya que los tribunales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, quizás esto no ocurre en otros lados, pero la provincia de Buenos Aires, están donde hay edificios para alquilar, y no siempre hay buena conectividad. Esto trae numerosos problemas, sobre todo en esta época. De hecho, la Corte ha autorizado ahora en estas épocas de restricciones sanitarias, ya no, pero cuando hubo pequeños alivios temporales, se autorizaron la realización de un par de juicios por jurados en la provincia. Uno, por ejemplo, en Necochea, y se hizo y terminó bien, con las medidas de protección, distanciamiento, protocolos y demás. Dos últimos temitas jurídicos. Uno tiene que ver con que la ley prohíbe la incorporación por lectura de cualquier actuación que se haya hecho en la instrucción. Para el que no conoce qué es esto, se trata de que en la instrucción se le toma declaración a un testigo, y cuando ese testigo no puede ser habido, ni hablemos si fallece, no puede ser encontrado para la iniciación de juicio, existe la posibilidad de incorporar su declaración por lectura. Esto es que se lee y es como si hubiese declarado. En el juicio por jurados esto no es admisible. Esto es un tema que también está en discusión. Hay una discusión abierta, pendiente, respecto de si es posible incorporar prueba por lectura durante el proceso. El último tema, que tiene que ver con la garantía constitucional del indubio pro reo, el beneficio de la duda, y la duda razonable. Esto es algo en el que los jueces deben hacer mucho hincapié, ya que los jurados no tienen por qué saber esta garantía constitucional, lo que implica, y que solo es posible llegar a un veredicto condenatorio si esa duda razonable no existe. Nosotros tenemos un 99% de certeza y un 1% de duda, tenemos que absolver. Y esto es importante porque este es el funcionamiento, la operatividad de una garantía constitucional del proceso penal, que es central dentro del sistema del debido proceso. Entonces, ahí es un trabajo muy importante que deben hacer los jueces, y que las facultades además deben acompañar a lo largo de sus cursadas. En este caso podría ser en el CPO, en la UBA, de ir incorporando materias vinculadas con el juicio por jurado, ya que tiene algunas lógicas que son distintas respecto del juicio profesional. Hoy hablábamos del lenguaje, hablamos de las instrucciones, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son distintas y que debe haber una capacitación específica que no siempre hubo para todos los operadores del sistema. Así que bueno, yo creo estar en tiempo, no me quiero abusar. Ahí Silvina me está mirando ya mal, así que estoy en tiempo, no quiero incumplir. No, solo agradezco el tiempo, agradezco la atención de todos ustedes, saludar a todos los amigos y amigas que están aquí acompañándome, y desde ya quedamos a disposición para si hay alguna pregunta para después. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Sergio. No te estaba mirando mal, por favor. En tiempo estuviste perfecto aparte. Ahora vamos a pasar a la exposición de la doctora Iride Isabel Grillo, quien es jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, pero antes que eso les quiero recordar que al final de todas las exposiciones vamos a estar haciendo una ronda de preguntas, así que si tienen alguna pregunta ya para el doctor Torres, la pueden escribir o la pueden dejar para escribir para el final y la vamos a estar respondiendo luego. Así que ahora sí, le damos la palabra a la doctora Iride Isabel Grillo. Buenas tardes. Una alegría inmensa esta posibilidad generosa que ustedes nos brindan de poder participar. El Poder Judicial del Chaco, así estoy acompañada de 3 banderas nuestras, la bandera nacional, la nuestra, la bandera de la nación argentina, la bandera chaqueña, y ustedes ven que me acompaña y protege la huipala, que es la bandera de nuestros pueblos y naciones indígenas preexistentes a las provincias, al Estado Nacional y a la propia nación argentina, como siempre debemos recordar. Es esta una posibilidad generosa de expresarme y más que nada de compartir reflexiones. En un tiempo complejo de aprendizaje que nos puso a prueba como humanidad, esta pandemia nuestra, que hay que reconocerla como nuestra, y como nos enseñan nuestros y nuestras referentes indígenas, debemos aprender a amar la pandemia y a captar desde tantas voces del silencio y otras no, que nos está reclamando a esta humanidad nuestra, la Pachamama, nuestra Pacha, nuestra tierra o nuestro planeta Tierra. Desde este lugar, Ñachec, en Com, y ahora me van a entender por qué ya me he expresado 3 o 4 veces haciendo referencia puntualmente al derecho constitucional indígena que cada vez se va abriendo paso con más vigor, con más fortaleza y sobre todo con más sabiduría. El tiempo cronológico me marca 30 minutos que les pido no excederme. No obstante lo cual, estas cuestiones debemos en términos de deberes éticos, de deberes políticos y sobre todo de deberes jurídicos, entender que son ámbitos, son instancias de participación, de revisión de conductas, modos de pensar, de sentir, el discurso, y en definitiva modos de hacer y de no hacer, que se traducen en maneras de ser en nuestra propia identidad individual y colectiva, de la que formamos parte. ¿Por qué digo todo esto? Porque la provincia del Chaco, a la que pertenezco, soy chaqueña, y soy una enamorada de mi provincia, y en este abrazo federal, en nuestro Estado federal, porque eso somos, la diversidad, desde el reconocimiento de las legítimas diferencias que tenemos, debe ser, sin duda, un punto de encuentro y un ámbito o instancia que a partir del reconocimiento de nuestras legítimas diferencias nos debe ayudar para encontrar
esas coincidencias tan necesarias que están y que son parte de nuestra identidad. Aunque a veces pareciera que los tiempos apresurados u otras cuestiones coyunturales legítimas que nos deben dividir y nos deben dispersar, parecen no ayudarnos a encontrar. Entonces, gracias, porque han tenido esta generosidad de invitar a una chaqueña que, como chaqueña, aquí en nuestra provincia estamos dando, hay que decirlo, los primeros pasos en punto a la implementación del juicio por jurado. No somos, a diferencia de lo que ocurre con la provincia de Buenos Aires y otras provincias, en esto quiero destacar la didáctica, la claridad, la generosidad de el doctor Torres, mi colega, nuestros colegas, porque aquí somos en gran parte abogados y abogadas, no todos, y esto es bueno que sea así, porque es más enriquecedor, pero las reflexiones que él planteó, incluso haciendo referencia a puntos de coincidencia con otras provincias y puntos de divergencias, y poniendo la mirada en la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho que decir, y que tiene una vasta experiencia. Pedí a la oficina de jurados una estadística, las estadísticas no mienten, y resulta que me encuentro en cuanto a estadísticas que mi provincia, la provincia del Chaco, está dando los primeros pasos y solo se han realizado 7 juicios por jurado. Lo que es bueno en el sentido de que si bien todas las creaciones humanas son perfectibles, revisables y deben ser el resultado de instancias libres y responsables, en el Chaco somos noveles sobre esta cuestión. Es más, se ha implementado el sorteo de implementación de los juicios por jurado un 7 de agosto del año 2019. Y los pocos juicios por jurado que se han implementado, 7 hasta ahora, y todos ya ahora preparando los nuevos juicios que se van a realizar, se han realizado en pandemia. Miren qué desafío para nuestra provincia. Les decía, el juicio por jurados en nuestra provincia, en el Chaco, no tiene, a diferencia de lo que ocurre en otras, no tiene rango constitucional supremo local. Tiene, sí, por supuesto, rango constitucional en el ámbito nacional, y no puedo dejar de decir como constitucionalista porque algo que no puedo dejar de decir, no soy especialista en juicio por jurados, hay que decirlo, no soy penalista, soy constitucionalista. Y algo más importante, que debo hacerlo con total honestidad. Me parecería conveniente que estas jornadas tan enriquecedoras puedan continuar y que se puedan invitar, por ejemplo, lo que refiere a mi provincia, a personas, no solo a jueces y juezas, sino también a integrantes del Ministerio Público de la Defensa, a integrantes del Ministerio Público Fiscal, que en el caso de mi provincia integran el Poder Judicial, para que relaten sus experiencias. Particularmente no tengo la experiencia y deberé intervenir como instancia de revisión, por eso todo lo que voy a plantear, que es, reitero, revisable, lo debo hacer con suma prudencia porque integro la sala penal, que es rotativa en el Superior Tribunal del Chaco,
y no quisiera colocarme en ninguna situación que después me obligue a excusarme o dé lugar a una recusación. Dicho todo esto, voy a avanzar diciendo que el juicio por jurados como una cabal garantía del proceso justo, incluso trascendiendo y desde una mirada más amplia que debemos tener respecto de el valor y las acepciones y los alcances de lo que son las garantías constitucionales, sin tener una visión tan acotada que se limite al proceso justo, es una garantía que trasciende al proceso judicial, porque es una garantía del Estado de Derecho y es una garantía del sistema democrático, trascendiendo, vuelvo a repetir, a su entidad y su naturaleza, por supuesto, es una de las garantías del proceso justo. Y la mirada no debe estar puesta, a mi entender, solo al ámbito del proceso penal. La provincia del Chaco ha implementado por ley también, ahora el jurado en las cuestiones civiles y en las cuestiones constitucionales de los procesos no penales. Y hasta lo que tengo conocimiento, puedo ser ignorante en esto, como en muchas cuestiones más. Tengo entendido hasta lo que sé que es la única provincia que lo ha implementado. No está en funcionamiento todavía, por eso aclaré, es una implementación legal, una decisión política que adoptó nuestra legislatura y que ha tenido su iniciativa en una decisión política previa del gobernador, actual gobernador Capitanich, que decidió enviar este proyecto a la legislatura y así fue aprobado. Pero todavía el jurado en el ámbito civil y de procesos colectivos, debo decirlo, no está funcionando. A su vez, respecto del proceso en el ámbito de los juicios penales, solo ha funcionado a través de, reitero, 7 juicios por jurado, que solo se realizaron en la ciudad de Resistencia, que es la capital de nuestra provincia, y ahora ya vamos avanzando en su implementación en los procesos penales en las otras circunscripciones de nuestra provincia. Así que vamos en camino. Otra cuestión relevante que no puedo dejar de mencionar, porque también hasta mi conocimiento es singular y es inédita en nuestro país, y por ahí se dice es inédita en otros ámbitos internacionales. Es nada más y nada menos que el juicio por jurados indígenas. Otro dato muy relevante, y en esto hago el pedido como buena abogada que soy, que ejercí, buena abogada en el sentido de abogar siempre. Y ejercí durante 12 años activamente la profesión de abogada, y antes que nada soy abogada, y por ello mi destino es abogar. El pedido que voy a hacer también es una posible invitación que les pido que nos hagan, si es posible, y esa es la decisión, a los integrantes y las integrantes de nuestra Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena, que funciona en el ámbito de la Facultad de Derecho en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas de la UNE, colega de la UNE, de la que formo parte además como docente.
una instancia y un ámbito institucional tan relevante donde tenemos la posibilidad de compartir escenarios, espacios, ámbitos siempre abiertos, porque no nos condiciona, y esto lo he aprendido, no nos condiciona el tiempo tirano, ese tiempo calendario. Es en el ámbito del tiempo indígena, que es un tiempo en espiral, abierto, que trasciende el tiempo calendario, el tiempo de los relojes, que me apura y me dice que ya me quedan 10 minutos. Después va a estar la instancia tan enriquecedora de las preguntas, donde podré contestar lo poquito que sé y lo poquito de nuestra experiencia. No dejar de decir que el jurado indígena, que estaba previsto en el proyecto originario y en la ley originaria, en el proceso por jurados en el ámbito penal y luego en el civil, y que fue modificada actualmente a iniciativa de los pueblos y naciones indígenas respecto de su integración y de otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los requisitos de la edad, y no dejando de destacar, que es muy relevante que lo hagamos, que el jurado indígena, tan relevante y tan singular, reconociendo que el jurado indígena ya existía en los pueblos, comunidades y naciones indígenas de otros tiempos, o sea que el jurado indígena, que hoy se señala al Chaco como una modalidad singular, ya existía en nuestros pueblos y naciones indígenas, en otros puntos del planeta, y que se acordaba este juzgamiento a los consejos de ancianos y ancianas. Ese rol. Entonces, ¿qué les pido? Porque, a ver, se dice erróneamente que pueblos y naciones indígenas solo están instalados, sobreviven y existen en determinadas provincias, por ejemplo, en el Chaco. Y esta es una cuestión que no tiene que ver con la realidad y la veracidad con que debemos manejarnos, porque en todo el territorio de la nación argentina existen referentes indígenas. Lo que todavía está pendiente es el registro de personas y de organizaciones indígenas por parte del gobierno nacional. Una ardua tarea que debe impulsarse para que verdaderamente sepamos cuántas organizaciones indígenas hay en toda nuestra patria y cuántos referentes, hombres y mujeres, y trascendiendo a hombres y mujeres, digamos, desde una perspectiva de género, personas indígenas. Así debemos hablar y así debemos aprender. Respecto al jurado indígena, señalo que la legislatura no realizó la provincia del Chaco, y voy terminando, después abiertas las preguntas, no realizó un mandato constitucional y convencional que debió cumplimentar, que es la consulta previa, libre e informada. Esa consulta, cuando allá por el 2015 y antes se sancionó la primera ley, nunca se realizó. Se hicieron pseudo consultas a algunas organizaciones sociales y recién, cuando desde distintos ámbitos de las comunidades indígenas, y una de las voces que se elevó fue justamente la de la Cátedra Libre, haciendo ese reclamo legítimo de que no podía implementarse el jurado indígena si previamente no se consultaba
a los pueblos y naciones indígenas de la provincia, primero, si era su voluntad política la implementación del jurado indígena, y después cómo debía hacerse. Para subsanar esta omisión legislativa en su momento, es que se estableció por ley que el jurado indígena no iba a implementarse hasta que en la provincia no se realice la consulta previa, libre e informada, ya no a la aprobación de la ley, sino a la implementación del jurado. Y en esta tarea y en esta misión estamos trabajando para que la consulta se realice de una buena vez como debe ser y que se realice bien, porque si no, no va a estar dotada de la legitimidad y de la constitucionalidad necesarias. Bueno, ahora quedo abierta a las consultas. No quiero dejar de decir que en la provincia sí está funcionando una oficina de jurados que está trabajando muy bien, con pocos recursos, pero con una buena voluntad y una idoneidad y con un grado de participación y compromiso que debemos destacar y que funciona en el ámbito del Poder Judicial del Superior Tribunal de Justicia. El juicio por jurados, y ahí sí termino, sin duda va a contribuir, como toda obra colectiva, revisable y perfectible. De ningún modo debe significar que no podamos revisar lo que hacemos mal. Debemos revisar porque es una obra humana y por eso estamos aquí. Todas las reformas legislativas necesarias deberán hacerse, sin duda. Y las instancias de revisión judicial deben estar, por eso pedí prudencia, pero no tengo duda de que está contribuyendo, como lo destacó muy bien el doctor Torres, y va a contribuir a fortalecer, a reformular la confianza en las instituciones y sobre todo la confianza tan necesaria en el Poder Judicial. Un tiempo social de la justicia que debe significar, sin duda, mayor tutela constitucional, convencional y judicial efectiva. Para eso, la búsqueda necesaria de los consensos y el reconocimiento de las legítimas diferencias. Así que gracias por esta invitación. Muchas gracias, Isabel. Estoy tomando nota de las preguntas que me están mandando por el chat. Lo que sí les pido, varios me pasaron preguntas sin dirigir a alguno de los expositores, así que por favor aclárenme si es para la doctora Grillo, para el doctor Torres, o para la doctora María Rosa Muñoz, que es quien va a tener la palabra a continuación, que es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego de ella va a dar uso de la palabra el doctor Leandro Alperín, que es legislador también de la Ciudad de Buenos Aires, y participaron en el proyecto, en este proyecto de ley sobre juicio por jurados. Así que María Rosa, ahora te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En principio aclarar que no soy doctora, no soy abogada, soy parte de la mirada diferente a la que hacía referencia Iride. Bueno, nada, es una costumbre. No entiendo, me pasa muy seguido, especialmente porque estoy muy interesada en los temas que tienen que ver con la administración de justicia, formo parte obviamente de la comisión dentro de la legislatura, pero trato de mirarlo desde otro lugar y entiendo que es compartido igual con los profesionales, porque hicieron tanto mención Sergio como Iride a este tema, que tiene que ver el valor político de este instrumento, de esta implementación. Y es desde ese lugar que nosotros pensamos y presentamos un proyecto, uno de los varios que están en danza, tomando como antecedente uno que había sido presentado por el Consejo de la Magistratura, pero con esta voluntad de buscar una mejor administración del proceso, pero también con la idea de que el involucramiento de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas,
en la administración de justicia y en la administración de procesos complejos de toma de decisiones, le dieran mayor transparencia a esta administración, mayor transparencia al proceso, mayor legitimidad democrática, mayor garantía de independencia e imparcialidad desde el juzgamiento, y también pensándolo como un grado de participación superior de la ciudadanía, no solamente la votación que se hace cada 2 años, cada 4 años, para definir la representación política, tanto en la nación como en los distritos, sino pensar un grado superior de este involucramiento. También buscando generar un mayor compromiso, una conciencia ciudadana. Hacía referencia Sergio al oscuro del lenguaje, y la oscuridad no se remite solamente al lenguaje, sino al proceso en sí mismo. Cuando los ciudadanos se involucran, primero hay una mayor garantía de justicia para el que está siendo juzgado, una multiplicidad de miradas que ya no solamente son de los profesionales del derecho, sino que hay una comunidad representada a través de estas 12 personas. En nuestro caso nosotros hemos incorporado la novedad de la paridad, así como lo hicimos en el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, también lo incorporamos en este proyecto. Estos 12 tienen que estar constituidos en forma paritaria, y se suma, entiendo yo, a los tribunales de consumo, que fueron aprobados hace poco y están puestos en marcha dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y un proyecto de justicia vecinal que también estamos tratando de impulsar. Me parece que estas cosas, sumadas a lo lento que fue la transferencia de competencias penales de la nación a la ciudad, tardamos casi 16 años en hacernos de esos 2 convenios con la nación, suma, como dije al principio, a la transparencia, a la participación y al compromiso. Yo no tengo mucho más que agregar, creo, tenemos algunas diferencias entre nuestro proyecto y el proyecto del diputado Alperín, bastante menores. Ya estamos muy acostumbrados a consensuar proyectos entre los dos y no hemos tenido mayores problemas. Como dijo Iride, yo coincido muchísimo, nosotros tenemos la oportunidad de ir tomando experiencias previas y tratar de sacar un proyecto, el mejor proyecto posible en este momento, pero no me cierro a futuras modificaciones. Observé algunas diferencias entre la implementación de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, tal como lo relataba Sergio, y el proyecto que yo tengo presentado, pero me parece que todas estas diferencias, en vez de dificultar, enriquecen, porque te permite una instancia de diálogo, una instancia de discusión, aprender de las experiencias y de los errores ajenos para no tener que cometer los propios, y eso siempre me parece un proceso enriquecedor. Por mi parte, por ahora, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, María Rosa, y bueno, le damos entonces la palabra al doctor Leandro Alperín. No sé por dónde anda. Gracias, Silvit. Acá, estoy acá. Te perdí. Si te escucha, estoy. ¿Me escuchás? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a vos y en tu nombre al Centro de Graduados y a la Facultad por hacer esta actividad que difunde un derecho de la ciudadanía, pero que por otra parte recepta un debate que la sociedad está dándose en el marco del lugar habilitado para que los representantes del pueblo resuelvan las prioridades y cómo organizarlas, ¿no? Eso que la Constitución llama derechos y que vaya a saber por qué la política tarda tanto en garantizarlos. El caso del juicio por jurados es paradójico, ¿no? Está en nuestra Constitución Nacional desde 1853 y todavía tenemos que explicar por qué hay que resolver estos conflictos tan graves, que llamamos delitos, que son los más graves que hay en nuestro ordenamiento jurídico, a través de la forma que la Constitución dispone que se deben resolver. Con el agregado que nuestra ciudad tiene autonomía desde hace poco tiempo, ¿verdad? Desde 1996, y a la luz de la experiencia ganada,
con todo ese bagaje, el constituyente local decidió incluir también de manera obligatoria el enjuiciamiento de estos conflictos a través del mismo método que la Constitución Nacional prevé, que es el juicio por jurados. Sin embargo, a tantos años después, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que es el ámbito en el que me desempeño en la actualidad, está en deuda. No hay una ley que reglamente el ejercicio de ese derecho, y es en función de esa deuda que desde distintos bloques hay iniciativas que buscan saldarla. Yo resalto varias cosas. Primero y principal, resalto también que este panel sea paritario, ¿no? Me parece que es un dato importante. María Rosa hacía alusión a esa integración del tribunal, que es a la que me iba a referir, pero no puedo omitir el dato que acá también la integración es paritaria. Estamos en un mundo en donde los derechos se debaten más horizontal y transparentemente, y ese debate permite también avanzar de una manera más cristalina, pero sobre todo más robusta, en el sentido de que los derechos que vamos alcanzando se difunden masiva y colectivamente, y la sociedad se apropia de las conquistas de los mismos. Por lo tanto, es sumamente relevante ese dato en esta actividad, pero también es sumamente relevante que ya nadie discuta que los jurados tienen que tener una integración paritaria. Podemos ver si tiene que quedar o no algún escaque para alguna minoría que deba ser contemplada especialmente en un contexto de desigualdad estructural como el que nuestro país tiene. Sobre todo analizaremos a la luz del desarrollo que la experiencia en Chaco tenga. En caso que avance positivamente, veremos cómo se recepta, pero en principio coincido con el criterio que María Rosa esbozaba y que recepta también el proyecto que nosotros presentamos. Y al respecto, y toda vez que se ha dicho mucho sobre la técnica de los juicios por jurados, el doctor Torres se ha expresado en profundidad. Sergio, una vez más, todo mi respeto para con vos, ahora lo digo en on, y mi aprecio personal, pero fundamentalmente el reconocimiento a una trayectoria comprometida con abrir nuevos canales de participación y con que estos conflictos se resuelvan de una manera más democrática, y el juicio por jurados viene a hacer un aporte a esa resolución más democrática. Vivimos en una sociedad oscura para resolver problemas. No sabemos qué es lo que pasa desde que el problema sucede hasta que nos cuentan cómo han decidido solucionarlo, y en general suponemos que lo han hecho mal, ¿no? Que ha habido complicidades, que ha habido privilegios, que el más fuerte tiene razón, que el que más plata tiene consigue un mejor abogado, y que la gente no participa y no resuelve los problemas de la manera que nos parece que se debieran resolver. La ciudad de Buenos Aires en ese sentido también tiene una oportunidad. Esta organización que vamos creando progresivamente la podemos generar a la luz de otras experiencias, ¿no? Y esto nos permite no repetir errores, y sí repetir aciertos que en otras jurisdicciones vengan desarrollándose, y los debates los podemos dar de una manera más ordenada, más organizada, y por eso durante 2 largos años hemos debatido en la Comisión de Justicia de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires los 3 proyectos presentados que hay, el de la diputada Muñoz y su bloque, el Frente de Todos. Yo sé que los eslogans son eslogan, pero es el peronismo. El de mi bloque, el de UCR Evolución, que integra Juntos por el Cambio. Yo sé que los eslogans son eslogan, pero somos radicales. Y también está el de Cingolani, que es de la coalición cívica, ¿no? Que no pertenece a los partidos tradicionales y recepta el mismo espíritu. ¿Y por qué hago mención a los partidos? En este caso no es para dividirnos, en este caso no es para marcar diferencias, todo lo contrario, tenemos un acuerdo robusto. Estamos de acuerdo en la necesidad de implementar lo más rápido posible el juicio por jurados. Y por eso durante 2 años invitamos actores y sectores que tienen que ver con esta problemática. Especialistas, claro, por supuesto que sí. El proyecto que yo presenté también está orientado, impulsado, originado en ese mismo acuerdo que señalaba la diputada Muñoz en el Consejo de la Magistratura hace ya varios años, y no es porque sea el texto que me representa más cabalmente, ¿no? También tengo algunos desacuerdos con el texto que yo firmé, pero lo firmé porque hay un acuerdo. Y un acuerdo es algo en donde todos cedemos algo para conseguir otra cosa que nos importa mucho más. Y en este caso lo que nos importa mucho más es el juicio por jurados. Podrá ser
el texto que yo quería, el que Muñoz quiere, el que Cingolani quiere, u otro cuarto texto que terminemos acordando. Lo que sí es necesario es que estemos dispuestos a buscar y alcanzar ese acuerdo, y en eso estamos. Entonces, invitamos a quienes habían originado ese texto, principalmente, invitamos a quienes en la justicia de la ciudad vienen formándose, porque también hay que, mientras no tengamos juicio por jurados, perdemos plata, porque la ciudad gasta todos los meses plata en juicio por jurados, ¿no? En capacitar a defensores, fiscales, jueces, en tener infraestructura. Hoy tenemos todo listo para empezar mañana con el juicio por jurados, sin embargo falta una ley. Invitamos a quienes estudian y trabajan en esa iniciativa ya desde antes que estén implementadas en la ciudad. Invitamos jueces de otras jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, para escucharlos, de Río Negro, creo que hubo también, y de algunos otros jueces fiscales y defensores. Invitamos especialistas de la Asociación Argentina por Jurados y especialistas que la ciudad tiene también en la materia para que vengan a darnos sus opiniones. Le dimos participación a las víctimas, ¿no? La ciudad viene, yo sé y entiendo y comparto lo que el doctor Torres dijo, pero la víctima tiene derecho a participar y tiene derecho a saber todo lo que pasa y a que el Estado le informe todo lo que sucede en relación al caso que la tuvo como víctima. En la ciudad venimos avanzando en ese sentido. Desde el año 2018 en adelante hemos producido 2 modificaciones al Código Procesal Penal local que le dan mayor participación, plena información, plena opinión en todas las etapas del proceso, y eso incluye también el juicio, pero faltaba ese final. No, faltaba este final, el de juicio por jurados. Bueno, estamos en condiciones de poder avanzarlo en eso, y es sumamente relevante, y yo saludo también que la academia, nuestra facultad, la facultad de Derecho más importante que el país tiene, una de las mejores que la América de habla hispana reconoce como tal, recepte el debate de un instrumento tan importante que amplía los márgenes de la democracia, que impulsa la participación, que transparenta, que robustece las decisiones sobre estos temas, y que, como planteaban tanto Torres como Grillo como Muñoz, fundamentalmente hace cumplir la ley al Estado, ¿no? Nosotros tenemos un gran problema con las leyes y con nuestro Estado. El principal violador de las leyes es el Estado, ¿no? Entonces nos queda poca autoridad moral para reprochar, no autoridad legal, ¿no? Eso con que esté en la ley alcanza, pero la verdad que quienes somos parte del Estado, en cualquiera de los 3 poderes, tenemos que sentir el peso de esa deuda con la sociedad. Tenemos que sentir el peso de la deuda con la ciudadanía, que nos pide una justicia en la cual pueda confiar, una justicia en la que crea en el resultado, y para eso tiene que verlo, tiene que participar. Bueno, el juicio por jurados no es solamente la satisfacción del derecho del imputado a ser juzgado bajo este modelo de enjuiciamiento, también mejora el sistema de administración de justicia en cuanto a las aristas que la sociedad le reclama de manera permanente. Inclusive, porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿y qué pasaría con el resultado si se da y se puede dar lo contrario, que alguien... Puede ser que la gente sea influenciable, como los jueces son influenciables, ¿no? Por supuesto. Pues lo que no va a haber más son esos compartimentos estancos, corporativos, donde se conocen unos con otros desde la facultad, desde que éramos chicos, que nos vemos en el edificio, fiscal, defensor, abogado, acusador, que uno trabajó en la mesa. Bueno, ese poder de la corporación de la que soy parte tiene que terminar. La Constitución no nos dio el derecho de resolver quién es culpable y quién no lo es. Ese derecho es de las sociedades, de la ciudadanía, y no hay nada que haga suponer que quienes tengan un título de abogado o abogada sepan resolver mejor si alguien mató o no mató, si alguien violó o no violó, aún a riesgo de cometer un error. Si alguien tiene que cometer un error, que sea el pueblo. Si alguien tiene que cometer un error, que sea el pueblo en nombre que la Constitución dice, y que nadie se arrogue facultades que la Constitución no le ha dado. Pongo un caso nada más, que es el de Chocobar. Como ustedes saben, la situación del policía municipal de Avellaneda es controvertida, se ha producido un debate en nuestra sociedad muy profundo sobre si podía matar a quien huye después de haber cometido un delito grave o no, si el policía actúa acorde. Chocobar pidió juicio por jurados en la ciudad de Buenos Aires, pidió que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires diga si él era responsable o no de lo que hizo.
no tuvo derecho a ese juicio. Claro, tiene el juicio, tuvo condena, apelará, pero la sociedad no lo resolvió, ¿no? Fue un tribunal de abogados, abogadas, elegidos de manera tradicional, cuando el imputado solicitó lo que por derecho constitucional se le niega, a pesar de estar en ese texto. Bueno, yo quiero que esos conflictos, los que son graves, los que ponen en jaque a la sociedad, a nuestros valores como tal, que los resolvamos nosotros. Yo no, porque soy abogado, y los abogados no van a poder participar del jurado, ¿no? Como los policías no van a poder participar del jurado, pero quiero que lo resuelva el común, quiero que el pueblo sea el que diga en esos casos y en mucho más si lo que hizo está bien o si lo que hizo es repudiado. Y por eso el modelo de enjuiciamiento que nosotros proponemos para la ciudad propone que esa resolución tiene que ser obligatoria en casos de delitos que tengan una pena mínima de 8 años o más. Bueno, a lo mejor no es el modelo correcto, a lo mejor se necesita con penas máximas, a lo mejor se necesita con tipos penales, discutámoslo. Pero yo creo que todo lo podemos discutir, menos que el juicio por jurados tiene que ser el modelo de enjuiciamiento criminal. Así que para nuestra ciudad también, y en la nación, ¿no? Que es otra deuda pendiente, en donde creo que un debate de estas características en una universidad nacional como la nuestra también lo impulsa. Así que yo saludo el debate en este ámbito académico por definición. Me da un placer enorme compartirlo con ustedes, obviamente, y con la gente que está acá, pero sobre todo saludo el acuerdo, el acuerdo que hay en la política, como dijo María Rosa, desde distintos espacios, pero fruto de la voluntad popular ambos, tenemos una idea común, ¿no? Tenemos un proyecto similar, que es el juicio por jurado. Falta poco, hay que empujar un poco más, hay que empujar a los que firman, a los que luego que el debate se da, deciden que las cosas pasen a recinto o no pasen a recinto. Estamos en eso, actividades como esta impulsan esa iniciativa, mejoran estos acuerdos, robustecen el sistema democrático, porque la universidad pública también se suma a un debate que la ciudad viene dando y se suma en el sentido de apoyarlo, acompañarlo y darle más herramientas, la que le da solamente la academia puede darle, y por lo tanto hoy dimos un pasito más, ¿no? en esto que estamos intentando hacer, que es mejorar nuestra democracia, porque lo merecemos, pero sobre todo porque tenemos derecho. Así que muchísimas gracias por esta actividad y quedo a disposición para las consultas, críticas, propuestas, menos insultos, lo que quieran. Gracias. Muchas gracias, Leandro, por tus palabras. Y bueno, vamos a pasar entonces, para ir terminando, a una ronda de preguntas. Yo estuve anotando algunas. Primero para el doctor Sergio Torres, a quien ya había varias preguntas antes. Una de las consultas que hacían era, a partir de la instrumentación del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, querían saber si la implementación había ayudado a agilizar las sustanciaciones de los juicios penales. Por la propia lógica del sistema, el juicio por jurados no puede ser la única respuesta posible frente a los juicios. Es sí un símbolo y es un mecanismo que comparto con todos los expositores que debe fomentarse. A mí me parece que las leyes son importantes, pero tan importante como las leyes son las implementaciones. Y muchas veces nos olvidamos. Yo dije que las leyes tendrían que venir con una partida presupuestaria para su implementación. Y lo que terminó pasando, y no es la primera vez, que solo se sancionó la ley, y después quedó en manos de los operadores judiciales y de los módicos presupuestos del Poder Judicial su implementación. Y esto obviamente siempre dificulta y hace que el trabajo, digamos, de iniciar el mecanismo sea más lento. Así que recordemos simplemente otro episodio que no tiene nada que ver con esto, pero cuando empezó a funcionar en el año 92 el juicio oral con la ley 23984 en el ámbito de la ciudad, a nivel nacional, se creó el sistema oral que todos conocemos y el que se aplica ahora. Bueno, cuando se creó sin tribunales orales. Es decir,
el sistema oral se creó sin tribunales orales. De hecho, el Tribunal Oral Criminal 1 y 2 se sacó de un sorteo de la Cámara del Crimen, y hoy la Cámara del Crimen tiene 2 salas menos, la sala 2 y la sala 3, que pasaban a formar parte del Tribunal Oral 1 y Tribunal Oral 2. Si ustedes se fijan hoy en el organigrama, hoy día la Cámara del Crimen sigue teniendo la sala 1, la 4, la 5, la 6 y la 7. Y esto también habla mucho de las implementaciones y de la deuda que tienen muchas veces las leyes respecto de su implementación. Una buena ley con una mala implementación es un principio de fracaso. Bien. Otra pregunta, ya que estamos con vos, Sergio, es ¿qué opinión te merece la imposibilidad de manera absoluta de recurrir el veredicto absolutorio? Esto tiene que ver con una lógica legislativa. A mí me parece que así como hay igualdad de armas en el momento del debate, y hay amplitud para las partes, todos debieran tener la posibilidad de recurrir. Y es una opinión personal, en realidad la ley dice otra cosa y la jurisprudencia también lo mantuvo. A mí me parece que tenemos que tener la posibilidad de controlar ampliamente el proceso. Bien, y por último otra pregunta para vos, también sobre que emitas tu opinión, sobre la figura del jurado estancado. Sí, en realidad es un mecanismo cuando empiezan a jugar las mayorías, que no se empiezan a lograr las mayorías, hay un mecanismo en el que durante 2 veces se intenta que ese jurado llegue a una conclusión positiva o negativa, y bueno, cuando no se logra hay que anular y volver a hacer otro juicio por jurados. No, eso no es ni bueno ni malo, simplemente es una lógica propia del mecanismo, y además muestra como pocas veces a veces la dificultad que tienen los tribunales de llegar a una conclusión, a una respuesta. A veces nosotros en la facultad solemos, yo le digo a mis alumnos de la facu, le digo siempre que nosotros tratamos de estudiar blanco y negros, digamos, por un tema pedagógico, pero en realidad en el mundo real eso no existe. Nosotros trabajamos siempre con matices, y cuando esos matices se los presentamos a la persona que no sabe, que no es abogada y no tiene por qué saber, y tiene un rol central tan importante desde el punto de vista institucional, a veces es difícil. Por eso es muy importante el rol del juez, ¿sí? Por eso es muy importante además la capacitación y la formación del juez y de las partes, porque las partes tienen que controlar las instrucciones. El juez es un guía, ¿sí? Es un faro que las partes tienen que el jurado tiene para llevar adelante el procedimiento. Así que me parece que la realización de estas actividades y de todas las que estuvieron comentando María Rosa y Leandro son centrales para una buena implementación. Me parece que la capacitación es clave en los operadores. Muchas gracias, Sergio. Acá tengo una pregunta para la doctora Grillo. Uno de los participantes pregunta, ¿a través de qué modalidad o de qué manera se está capacitando a las y los ciudadanas y ciudadanos que participan en el proceso? Muy buena, muy interesante la pregunta, porque estamos viviendo este tiempo social de la justicia, que es nuestro tiempo, del que somos protagonistas, se caracteriza, entre otras cuestiones, por el fortalecimiento de la participación ciudadana, que lejos de debilitarse durante la pandemia, se ha intensificado. Entonces, actualmente, en todos los tiempos, desde la historia de la humanidad, saber es poder. Y capacitarnos y
transformarnos desde nuestras falencias, desarrollando nuestra condición de agentes libres. Y nuestra perfectibilidad es un deber humano, no solo un derecho, sino un deber humano. Saber es poder, y el acceso a los conocimientos, a los datos, a la información, sin duda contribuye al ejercicio del poder y a legitimar las relaciones de poder. Por eso, desde los poderes judiciales, desde las demás autoridades constituidas, no olvidarnos nunca que somos autoridades constituidas. Tenemos el deber de capacitarnos permanentemente y de adoptar un rol muy humilde de escucha activa para poder comprender en la cabal dimensión de nuestra humanidad qué es lo que nuestra ciudadanía, y muchas veces a través de las organizaciones sociales, pretende de sus autoridades hoy. Por eso el rol que cumplen las escuelas judiciales, hablo particularmente del Poder Judicial ahora, el rol que cumplen los centros de estudios judiciales o escuelas judiciales, abiertas, permeables, capacitándonos, no capacitando a, capacitándonos y aprendiendo con la ciudadanía. En este caso yo decía, hoy nombraba, la Cátedra Libre aprende de las y los referentes indígenas y debemos empezar por reconocer qué ignorantes somos sobre estas cuestiones. Y justamente nuestras ignorancias y el cerrarnos a esas actitudes que debemos, en términos, reitero, de deberes, adoptar, es lo que nos permite legitimar nuestras decisiones, tanto en los momentos de toma de decisiones, en todos los ámbitos, no solo el Poder Judicial. Luego, monitoreando el cumplimiento de esas decisiones, que es tan importante, y hacia la tutela judicial efectiva. Y a que después eso se cumpla necesariamente, porque las responsabilidades se nos vienen. Tenemos la oportunidad histórica, no podemos desaprovechar, de instaurar nuevas relaciones de poder, más creíbles, más horizontales, más abiertas, sin temer los disensos, todo lo contrario, sin temer los conflictos, porque la discusión del conflicto es parte, y las contradicciones es parte de nuestra naturaleza humana y de nuestra naturaleza social. Y algo que no quiero dejar de decir, concluyo, es mucho, por eso espero que estos encuentros continúen. La función no es la más importante, pero una reflexión muy profunda que me animo a compartir desde mi experiencia como jueza y muchos años de jueza de primera instancia. La función de juzgar en todo el planeta, más allá de las modalidades de organización institucional de los poderes judiciales. La función de juzgar es la más delicada, diría yo, cuasi sagrada en términos de una concepción laica, en este sentido. ¿Por qué? Porque si les pregunto a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes, y particularmente a María Rosa, maravilloso que no seas abogada, y siempre pregunto esto, si colocaran a una persona en la responsabilidad y en la misión y en la función de juzgar respecto de la vida, la libertad, el patrimonio, los bienes de otras personas, ¿se animarían a hacerlo? Nadie quiere, y nosotros lo hacemos
todos los días y a veces hasta mecánicamente lo que no debemos hacer. Sergio, es así. No olvidarnos que en cada causa judicial hay un drama humano. Por eso hoy tenemos esta oportunidad histórica de que la ciudadanía pueda, una vez a lo mejor en la vida, poder comprender la alta cuota de responsabilidad que significa no solo para jueces y juezas, sino para todos los trabajadores y trabajadoras judiciales que contribuyen a la función de administrar justicia. A esto se agrega el control de constitucionalidad y convencionalidad, así que es mucho poder para el Poder Judicial. Y tener la posibilidad entonces de juzgar junto a la ciudadanía es maravilloso y una experiencia que no nos podemos perder. Muchas gracias, Isabel. Y bueno, por último vamos a hacer una pregunta a los legisladores, a María Rosa y a Leandro. Una de las participantes les quería preguntar en cuanto, qué opinión tienen en cuanto al tema de los derechos de la víctima, si hay un proyecto de ley superador o lo piensan para que les permitan a las víctimas impugnar el veredicto absolutorio. No sé quién quiere hablar, quién quiere responder, si Leandro o María Rosa. Sí, yo puedo responder. En relación a las víctimas, yo hice en mi intervención una fundamentación de la incorporación de la víctima a todas las etapas del proceso. Es la ley, si no me equivoco, 6.115, la de diciembre de 2018, que la incorpora en todas las etapas del proceso con acceso pleno a la información. La recurribilidad de la sentencia en relación a la víctima tiene los mismos imperativos que en relación al resto de las partes, y las opiniones han sido pacíficas en el sentido de no conmover ese principio del enjuiciamiento por jurados. Por lo tanto, es lo que hasta ahora, fruto del debate en la legislatura, viene arrojando, y lo vamos a mantener así, sin perjuicio que estamos abiertos a nuevas iniciativas y fundamentos, y como dijo Muñoz, hay cosas que pueden cambiar si la experiencia nos indica que es lo que corresponde. Pero sí creo que la víctima tiene que participar en todas las etapas del proceso y que tiene que tener los mismos derechos que el Ministerio Público, obviamente. Sí, coincido con Leandro, para nosotros fue un gran paso, un gran avance haber conseguido la aprobación de esa ley que incorpora a la víctima en el proceso. Aprovecho la oportunidad de desmutearme para reafirmar un poco la línea en la que venía Iride, que creo que es la correcta, ¿no? Hay funciones, hay estas decisiones sumarísimas sobre la vida y la libertad de las personas, donde hay autoridades judiciales para las que es el trabajo diario, y no debería serlo de esa forma, no debería ser mecánico. Yo entiendo que esto es algo que afecta a todas las profesiones, que no es privativo del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, se da en un montón de otros lugares de decisión, en la política, en la seguridad, cuando se mecaniza el trabajo de forma tal que deja de tener trascendencia. Y ella hacía referencia a que cada vez que se juzga a una persona por un delito, atrás hay un drama. Yo me atrevería a decir que si hay solo un drama, es porque es un delito simple, de fácil resolución. En general, cuando se juzga a una persona que cometió un delito, hay varios dramas que subyacen. Y eso también es interesante en la conformación de un jurado de 12 personas. Vos vas a tener en esas 12 diferentes puntos de vista y diferentes lugares desde donde se van a posicionar para ver cómo se llegó a ese lugar, por qué cometió el delito, cuál fue la forma en que lo hizo, si lo hizo realmente, si esto es considerado un delito.
me parece que el proceso es sumamente interesante para el que está siendo juzgado, para el juez y todos los empleados judiciales que son parte del proceso, que son la guía del proceso, obviamente para las 12 personas miembros del jurado, y encadena también a las víctimas y a lo que forma el núcleo más cercano de todos los involucrados al proceso. Me parece que tiene un efecto de onda expansiva, de construcción de ciudadanía, de involucrarse y de saber lo difícil que es tomar decisiones, construir una toma de decisiones que son gestiones muy complejas y especialmente cuando están en juego la vida y la libertad de las personas. Bueno, muchas gracias Leandro y María Rosa por esas palabras. Y por último había una pregunta, que no era puntualmente de juicio por jurados, pero que era una pregunta en general para los cuatro, a ver si alguno la quería responder. Tiene que ver con qué opinión tienen sobre la influencia de la inteligencia artificial en el sistema de justicia. No sé si a alguien le interesa contestar esa pregunta, el doctor Torres. Yo estoy a favor de todo lo que sea tecnología y que la incorporemos, hay que estar a favor. Así como estamos a favor de la incorporación de la tecnología para lo que sea útil, para esclarecer delitos, para prevenirlos, para juzgarlos, también tiene que haber límites, previsibilidad, rendición de cuentas, control de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, pero no incluir las herramientas que la tecnología da es perder oportunidades, y si algo no tiene que hacer nuestra sociedad es seguir perdiendo oportunidades. Así que bienvenida a la tecnología, y si colabora a mejorar el acercamiento a la verdad jurídica, y hay que tomarla, por supuesto, pero con las reglas del debido proceso también. Me parece que esto es absolutamente claro, no solo con la tecnología, con todas las herramientas que la ciencia muestre y demuestre que vienen a colaborar en que la justicia sea más justa y que esté al servicio de los que tienen que estar, que es de la sociedad en general, y en el caso de los delitos, de las víctimas en particular. Y yo querría agregar algo, que nosotros venimos de una época del papel, nosotros somos cultura del papel, y si pocas cosas buenas se rescatan de esta época tan demencial que estamos pasando, una de ellas es que obligó, y esto fue la única forma de hacerlo, a todo el sistema judicial a reformularse con clave tecnológica. La aparición de los expedientes digitalizados, perdón, de los expedientes digitales, porque digitalizar significa la misma lógica del vilorato, digamos, no, es de expedientes digitales. La firma con token, las audiencias remotas, todo esto pueden parecer obviedades, pero hasta hace poco tiempo no se usaban, a pesar que todas estas plataformas estaban. De hecho, Zoom, esto donde estamos ahora, estaba en marzo del año pasado y yo no sabía ni que existía, nadie las usaba en realidad. Entonces me parece que hay un cambio de época, y me sumo a lo que dice Leandro, me parece que nosotros tenemos que estar abiertos a todas estas herramientas, que son herramientas en definitiva para hacer nuestro trabajo más eficaz, ¿sí? Tenemos claramente garantías constitucionales del derecho penal, garantías constitucionales del proceso penal, y lo que tenemos que hacer es tratar de fomentar que estas tecnologías estén en función del funcionamiento del buen gobierno judicial. En la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que tenemos la administración de todo el Poder Judicial de la provincia, es muy grande, son casi 25.000 personas, el manejo informático, todas estas herramientas informáticas son indispensables, no habría otra forma de hacerlo que no sea de esta forma. Así que todo es bienvenido, pero recordemos que estamos en una etapa de transición, estamos pasando forzosamente de la etapa del papel a la etapa de la virtualidad, ¿no? Así que como dije antes, dentro de estas épocas locas que estamos viviendo, algún beneficio institucional hemos logrado. Este es uno de ellos.